El 23 de febrero de 1973, Elvis Presley subió al escenario en Las Vegas, miró a su banda y pronunció 5 palabras que dejaron a todos congelados. Todos ustedes están despedidos. Váyanse. Los siguientes 30 minutos fueron los más locos, dramáticos y reveladores de toda su etapa en Las Vegas. La banda se fue. El público quedó en silencio, en shock. Luego, Elvis hizo algo que nadie esperaba y convirtió aquel desastre en el espectáculo más comentado de la historia de Las Vegas. Esta es la historia de la noche en que Elvis se quebró, por qué se quebró y qué reveló sobre el estrés que lo estaba matando. El International Hotel de Las Vegas, 23 de febrero de 1973. Elvis estaba en medio de su estancia de 2 meses, 2 shows por noche, 7 días a la semana. La rutina era agotadora y él estaba exhausto. Pero no fue eso lo que lo llevó a despedir a su banda en pleno escenario. El motivo era algo mucho más personal y doloroso. El show empezó como siempre. Elvis salió con su jumpsuit blanco. El público enloqueció y arrancó la primera canción. Pero algo no estaba bien. Su voz sonaba cansada, iba más lento de lo habitual y los músicos reconocieron esa mirada en sus ojos. La habían visto antes, cuando Elvis estaba a punto de explotar. En la tercera estrofa de Suspicious Minds, Elvis dejó de cantar de golpe. La banda siguió tocando unos segundos, pero pararon al darse cuenta de que algo andaba mal. Elvis se giró hacia ellos, dándole la espalda a las 2,000 personas del público, y dijo con voz dura y fría: «Están todos despedidos. Váyanse». Los músicos se miraron confundidos. ¿Era una broma? A veces Elvis tenía un humor extraño, pero al verle la cara entendieron que iba en serio. James Burton, su guitarrista principal y uno de sus compañeros más cercanos, se atrevió a preguntar: «¿De qué estás hablando, Elvis?». «Les dije que se vayan». Se acabó. El show terminó. El público empezó a murmurar. ¿Qué pasaba? ¿Era parte del espectáculo? El pianista, Glenn DeHarn, se levantó del teclado. Estamos en medio del show. Hay 2,000 personas aquí. Elvis gritó, con la voz quebrada de rabia y dolor. Me importan un carajo las personas. Lo que me importa es que mi propia banda ni siquiera tiene la decencia de llegar a tiempo. Ahí todos entendieron de qué iba realmente el asunto. 3 de los músicos habían llegado tarde al ensayo de esa tarde. No mucho, quizás 10 o 15 minutos. Pero Elvis los había estado esperando. Y en ese momento, esos 15 minutos le parecieron una traición enorme. James Burton intentó calmarlo. Llegamos 15 minutos tarde al ensayo. Nos disculpamos. Pensamos que ya estaba olvidado. Elvis explotó. Ustedes siempre llegan tarde. Actúan como si yo no fuera nada, como si mi tiempo no valiera, como si solo fuera un cheque para ustedes. Pero era mucho más profundo. Elvis estaba derrumbándose. Apenas 2 semanas antes, Priscilla le había dicho que lo dejaba. Estaba destrozado, y todo le parecía un ataque personal. Esos 15 minutos de retraso no eran el problema real. Elvis se sentía solo, irrespetado y sin control de su propia vida. Pero los músicos no lo sabían. Solo veían a un Elvis furioso que los acababa de despedir delante de 2,000 personas. James Burton respondió: «Está bien. Si así lo quieres». Dejó la guitarra en su soporte. Los demás hicieron lo mismo. Apagaron los instrumentos y se fueron del escenario sin pelear, sin rogar por sus puestos. Si Elvis quería despedirlos en público, no le iban a dar el gusto de discutir. El público estaba completamente perdido cuando toda la banda abandonó el escenario. Algunos pensaron que era una especie de performance artística, pero los de las primeras filas vieron la cara de Elvis y supieron que era real. Él se quedó solo, respirando agitado, apretando los puños.
Por unos 30 segundos, el showroom quedó en absoluto silencio. 2.000 personas esperando a ver qué pasaba después. Entonces Elvis se acercó al micrófono. Damas y caballeros, lo siento. Eso fue poco profesional y no debieron verlo. Pero necesito ser honesto con ustedes sobre algo. En este momento estoy pasando por el peor momento de mi vida. Y a veces no hago las cosas como debería. El público se quedó boquiabierto. Elvis Presley, la persona más famosa del mundo, estaba admitiendo en el escenario que se estaba rompiendo. Hace 2 semanas mi esposa me dejó. No puedo hacer nada, se lleva a mi hija a California. Y he estado intentando mantener la compostura, sonriendo y dando lo mejor para todos ustedes. Pero esta noche algo se rompió y lo pagué con mi banda, que no se lo merecía. La gente en el público empezó a llorar. Ya no era un concierto. Era otra cosa. Elvis continuó. Voy a ser sincero. No sé si puedo seguir con este show. Mi banda se fue, hicieron lo correcto, y ahora me siento el mayor perdedor del mundo. Entonces ocurrió algo imprevisto. Alguien del público gritó, «Te amamos, Elvis». Otro, «No eres un fracaso». Y otro más, «Estamos aquí por ti». En segundos, todo el auditorio se puso de pie y aplaudió con fuerza, en un gesto de apoyo abrumador. Fue una de las demostraciones de amor más inesperadas que Elvis había recibido en su vida. Él se quedó allí, llorando, profundamente conmovido. Murmuró al micrófono. Gracias. Gracias. Pero el show tenía que continuar de alguna forma. Elvis miró hacia backstage, donde estaba Charlie Hay, su amigo cercano y guitarrista de ritmo. Ven aquí, Charlie. Arlie subió al escenario con dudas. ¿Qué quieres, ¿Puedes tocar el piano lo suficiente para ayudarme? No soy Glenn, pero... No importa. Haz lo que puedas. Elvis se dirigió al público. Aunque Charlie es guitarrista, va a intentar tocar el piano por mí. Va a sonar horrible, pero si se quedan conmigo, voy a intentar terminar este show. El público aplaudió y ovacionó. No se iban a ir a ningún lado. Lo que pasó después se convirtió en una leyenda de Las Vegas. Elvis completó los 90 minutos restantes con solo Charlie al piano, tocando acordes básicos que apenas seguía. Fue un desastre. No fue perfecto. Pero fue la actuación más honesta que Elvis había dado en mucho tiempo. Sin toda la banda, no podía esconderse detrás de la producción. Solo quedaba su voz, con un mínimo acompañamiento, completamente expuesta. Y esa vulnerabilidad hizo que el espectáculo destacara. Cantó Are You Lonesome Tonight y modificó la letra en el momento para hablar de Priscilla yéndose. A una mujer de la primera fila que le recordaba a Priscilla le dedicó I Can't Help Falling in Love with You. Cuando cantó gospel, la gente lloraba. Entre canciones, hablaba con el público como si fueran sus terapeutas, de su infancia, de su madre, de la fama, de la soledad. Era brutalmente honesto y decía cosas que sus jefes jamás le habrían permitido si hubieran podido detenerlo. En un momento preguntó: ¿saben cuál es lo peor de ser famoso? Todos quieren a Elvis. Nadie quiere al tipo, al ser humano. Quieren el espectáculo, la historia, la foto. Pero el hombre de adentro se está muriendo, y nadie lo ve porque todos están demasiado ocupados gritando. Detrás del escenario, la gerencia del International Hotel estaba en pánico. Esto era un desastre. Elvis había despedido a su banda, estaba desahogándose en público. Querían parar el show, pero no podían, el público estaba completamente atrapado. Después de casi una hora, alguien tocó la puerta del escenario. James Burton volvió con su guitarra. No debimos irnos. Queremos terminar el show contigo. Elvis, con lágrimas en los ojos, miró a su guitarrista principal. Lo siento. No debí despedirlos.
Estaba sufriendo y les hice daño. Lo sabemos. Por eso volvimos. Uno por uno, los demás músicos regresaron. Tomaron sus instrumentos y, sin decir nada, empezaron a tocar Bridge Over Troubled Water. Elvis lo dio todo al cantarla. Y cuando llegó a la última nota, su voz sonó tan poderosa y clara como no lo había hecho en años. Todo el dolor, la debilidad y el colapso emocional se vertieron en esa interpretación. Cuando terminó la canción, el público se puso de pie y aplaudió durante 10 minutos. La gente lloraba. Elvis lloraba. Algunos músicos también. Elvis habló una última vez. Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias por no irse cuando me vieron en mi peor momento. Les prometo que voy a mejorar. Voy a estar bien, y mientras ustedes quieran, seguiré cantando para ustedes. Después del show, Elvis se quedó a solas con la banda. No los estoy despidiendo. Eso lo dijo el dolor. Ustedes son familia, y lo siento por haberlo olvidado. James Burton respondió. Sabemos que estás pasando por el infierno con Priscilla. Debimos ser más comprensivos. No. Solo llegaron 15 minutos tarde. Necesito aclarar mi mente. La noticia corrió como pólvora. Los reporteros que estaban en el público lo contaron. Los que lo vieron se lo contaron a todos. La historia se esparció por todas partes. Esa noche, Elvis tuvo un colapso en el escenario, y eso lo convirtió en el mejor show de su vida. El coronel Parker estaba furioso. Al día siguiente le gritó. No puedes tener breakdowns emocionales delante de clientes que pagan. No es profesional. Elvis contestó. Quizás sea lo más profesional que he hecho nunca, ser real en vez de falso. Ese evento reveló algo esencial sobre Elvis en 1973. Apenas podía mantenerse